Feliz sábado a todos, hermanos. Espero que todos estén teniendo un muy bonito sábado de reposo. Ya hemos escuchado de algunos que han tenido una buena semana y que cómo Dios ha intervenido en sus vidas. Y vamos a seguir con el mensaje de la vez pasada acerca del sábado y el ejemplo de Cristo. Y vamos a volver a manera de repaso a Isaías 58, donde están las instrucciones de cómo guardar el sábado. En Isaías 58, en el versículo 13 y 14 están las instrucciones más específicas que tenemos en la Biblia de cómo guardar el sábado, el séptimo día de la semana que Dios instituyó desde la creación, santificó este día. Y aquí en el versículo 13 dice Dios, dice, si alejan su pie de profanar el sábado, de hacer sus propios deseos en mi día santo, y llaman el sábado una delicia, el santo del Señor, honorable, y lo honran a Él, no haciendo sus propios caminos, ni buscando sus propios deseos, ni hablando sus propias palabras. Y aquí estas son las instrucciones básicas. Honramos a Dios en el sábado cuando no hacemos nuestros propios caminos, ni buscamos nuestros propios deseos, ni hablamos nuestras propias palabras. Entonces, si no estamos haciendo nuestros propios caminos, entonces ¿cuáles? Los caminos de Dios. Ni buscando nuestros propios deseos, entonces ¿cuáles? Los deseos de Dios. Ni hablando nuestras propias palabras, entonces ¿cuáles? Las palabras de Dios. Y hay una promesa, dice, entonces se deleitarán en el Señor, porque el sí es sí condicional. Dice, y yo haré que monten sobre los lugares altos de la tierra y los alimentaré con la herencia de Jacob su padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Y hablábamos, la vez pasada hablábamos acerca de nuestros pensamientos que son vanidad y hablábamos del ejemplo de Cristo. ¿Cuántas veces dijo ¿Cuántas veces dijo nuestro Señor Jesucristo, las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre me dice lo que tengo que decir? Y Él hablaba las palabras del Padre y Él decía, yo no hago mi voluntad, yo no estoy haciendo estas cosas por mi propia cuenta, sino que el Padre hace las obras, el Padre que mora en Él. Entonces lo que vimos la vez pasada es cómo está la instrucción del sábado bien específica que empalma perfectamente con el ejemplo de Cristo. Porque esto Dios nos pide un día de 7, que no hagamos nuestros propios caminos, que no busquemos nuestros propios deseos ni hablemos nuestras propias palabras. Y eso es seguir el ejemplo de Cristo, porque eso fue lo que Cristo hizo todos los días de su vida, cuando vino aquí en la carne, cuando vivió en este mundo. Entonces, solamente repasamos aquí en Isaías 58 de lo que significa, porque vamos a ver esta parte de este significado del sábado, de lo que significa el sábado, de que es un entrenamiento. Esta es la manera de entrenar nuestra mente y nuestro corazón a buscar las palabras de Dios, a buscar la voluntad de Dios, a buscar los caminos de Dios. Porque esas son las tres instrucciones que están aquí en Isaías 58. Y el sábado Dios nos lo pide. Por eso dice que es una señal entre Él y su pueblo. Porque si no podemos ni siquiera dedicarle un día y hacer lo que Él nos dice aquí, obedecerlo, tal cual, no podemos dedicarle el resto de nuestra vida. Estamos muy, muy lejos del ejemplo de Jesús. Pero eso es a lo que tenemos que llegar y Dios empieza con el sábado. Por eso la conversión empieza con guardar el sábado. Por eso es tan importante. Pero vamos a Hebreos 3, donde habla acerca del sábado también. En Hebreos 3. Y esto porque nos quedamos la vez pasada, también habíamos leído en Juan 8 al final, el final del capítulo desde el 25 hasta abajo, donde estaba Jesús hablando de yo no hago nada por mí mismo, las obras las hace el Padre, pero ellos no le creyeron, le preguntaron, pero ¿quién te haces a ti mismo? Si Abraham nuestro Padre murió, ¿quién te haces a ti mismo? Y ellos no creían, los fariseos no creían en Jesús, y todavía no creen, el pueblo judío no cree. Pero aquí dice el apóstol Pablo en Hebreos 3, versículo 16, hablando también del pueblo de Israel, pero esto aplica también a los fariseos y esto aplica también al mundo el día de hoy. Porque dice, porque algunos luego de oír se rebelaron, pero no todos los que salieron de Egipto por Moisés. Está hablando del pueblo de Israel. Pero se rebelaron contra Dios, no quisieron hacer su voluntad. No quisieron hacer lo que Dios quería que hicieran. No pudieron hacer esto.
Y dice, versículo 17, pero ¿con quién estuvo indignado él por 40 años? ¿No fue con aquellos quienes habían pecado, cuyos cuerpos muertos fueron esparcidos en el lugar desolado? Por aquellos que habían pecado. Y dice, ¿y a quiénes juró él que no entrarían en su descanso? Dice, excepto aquellos que habían desobedecido. Entonces vemos que ellos no fueron capaces de entrar a causa de la incredulidad. Y está hablando del pueblo de Israel, pero esto aplica también a los fariseos exactamente igual. ¿Cuántas parábolas les dijo? Que los del reino, los hijos del reino, todos aquellos que habían sido llamados, que no quisieron ir, que no quisieron entrar, no quisieron creer, no creyeron en Jesús, no le creyeron, no creyeron sus palabras, no creyeron que Él era el Hijo de Dios, no creyeron que Él era el Mesías, porque no hizo, como ya mencionamos, no hizo absolutamente nada de lo que ellos tenían en su mente. Pero entonces, ¿en qué estaban pensando? Ellos tenían sus propios pensamientos, ellos tenían su propia voluntad. Y de acuerdo a esos propios pensamientos, esas propias palabras, esa propia voluntad, no pudieron entonces entender. No pudieron entrar en el reposo, no pudieron ser llamados, no pudieron ser convertidos. Y lo mismo sucede el día de hoy, a quienes no creen. Y hay mucha gente que no cree, porque le suena irracional, le suena loco tener que guardar un día de 7 que Dios santificó desde el principio. Esto no fue, incluso recientemente escuché a un evangelista hablar y decir, es que desde Éxodo 20 hasta el final de Deuteronomio no aplica para nosotros hoy, solamente lo que está en el Nuevo Testamento. Pero y dice, y todos los mandamientos están en el Nuevo Testamento, excepto uno, el sábado. Y dice, porque Jesús es nuestro reposo. Mentira, mentira. Están desechando las palabras de Dios y tomando sus propias ideas y tomando sus propias palabras y haciendo su propia voluntad. Están exactamente haciendo lo que Dios dijo que no se hiciera en el sábado. Ahora, sabemos que hay un tiempo para que todos sean llamados y vengan a Dios. Sabemos que Dios es misericordioso. Sabemos todo esto. Pero la incredulidad es realmente una traba para poder entender, para poder ser convertidos, para poder entender el significado del plan de Dios, entender el significado del sábado, porque por ahí empieza. Y por incredulidad no entraron en su reposo. Vamos a volver al Evangelio de Juan, pero ahora el capítulo 14. Juan capítulo 14 y versículo 8. Y ya volvemos después, un poquito más tarde, volvemos a Hebreos. Pero vamos a Juan 14, versículo 8. Porque el ejemplo de Jesús es que Él hizo exactamente lo que se ordena que se haga en el sábado, pero todo el tiempo. Que no hablemos nuestras propias palabras, que no hagamos nuestra propia voluntad, que no tengamos nuestras propias ideas, sino que busquemos la voluntad de Dios, que escuchemos la palabra de Dios, que hablemos la palabra de Dios y que pensemos eso. Vamos a Juan 14, versículo 8. Aquí Felipe, después de que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y dice que nadie viene al Padre excepto a través de Él. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso será suficiente para nosotros. Y la respuesta de Jesús en el versículo 9 le dijo, he estado contigo tanto tiempo y no me has conocido, Felipe. Aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué entonces dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y aquí vuelve de nuevo, igual que lo que dice en el sábado, las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino el Padre mismo, quien vive en mí, hace las obras. Y veamos qué interesante cómo lo dice, porque dice que las palabras que Él habla no las habla de sí mismo, sino el Padre hace las obras. Entonces, ¿qué tan ligadas están las palabras y las obras? Porque empieza acerca de las palabras y después termina con las obras, pero ambas dice del Padre, porque no las habla de sí mismo. No las habla de sí mismo, no las hace de sí mismo. Entonces está haciendo exactamente lo que dice en Isaías, pero todo el tiempo. Él está, todo el tiempo, toda su vida, Él estuvo dedicado a Dios completamente, a hacer su voluntad, a hablar las palabras de Dios, a que Dios morara en Él y Él en Dios. Entonces, y sabemos que esto no es una alegoría ni tampoco es literal,
ni es un misterio como dicen en la Trinidad, que son tres en uno. Sabemos que no es de esa manera. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que sigue a continuación. Pero primero, aquí dice, antes de continuar, primero vamos a leer lo que dice aquí. Dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que está en el Padre? ¿Cómo es que dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Muéstranos al Padre. Vamos a Hebreos, porque ahí lo explica claramente. Hebreos capítulo 1. Explica claramente cómo es que que podían ver a Jesús. Y le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Aquí en Hebreos 1.1 dice Dios. Dice Dios, a quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo, a quien él ha señalado ser el heredero de todas las cosas, por quien también él hizo las eras. Aquí está testificando que está hablando de Dios el Padre, que él ahora nos ha hablado por su Hijo, y su Hijo fue quien hizo las eras. ¿A través de quién hizo las eras? A través de su palabra. Porque dice Juan 1.1, ¿verdad? En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces al ser el mismo está testificando esto. Pero en el versículo 3 explica eso que Jesús le estaba diciendo a Felipe y Felipe no entendía. Le dice, ¿quién? Jesús. ¿Quién? Siendo el brillo de su gloria, ¿la gloria de quién? Del Padre. Siendo el brillo de su gloria y la imagen exacta de su persona. Pero no que sean la misma persona, sino la imagen exacta de su persona. Y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder, dice, cuando Él hubo, Cristo, por sí mismo limpiado nuestros pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura. Y esa no es una alegoría. Jesús está sentado a la diestra del Padre en el cielo ahora. Ahora. No vamos a ir allá, pero en Hechos 7, donde está el recuento de lo que sucedió con Esteban, el martirio de Esteban, al final dice, yo veo a uno como el Hijo del Hombre de pie delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque era Jesús que estaba de pie al lado de su Padre. Eso nos comprueba que son dos, que no son el mismo. Que no es un misterio, que no es una trinidad, pero nos comprueba que son el mismo y no solamente que son dos personas, que no son el mismo, y aparte nos comprueba que aparte de ser dos seres son iguales. Por eso exactamente en esa gloria, en esa semejanza, en esa fuerza, en esa rectitud, por eso le dice a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es como si hubieras visto al Padre, pero no significa que sean la misma exacta persona, sino que son dos. Son dos. Uno está sentado a la diestra del otro. El Hijo está sentado a la diestra del Padre. Y eso es lo que estaba explicando aquí en Juan. Volvamos a Juan 14. Pero es importante entender estas cosas porque hay muchas falsas doctrinas, sobre todo que tienen que ver con el judaísmo, porque en el judaísmo no pueden entender esa separación, que son dos, que Elohim es plural. Esa palabra Elohim en el hebreo es plural, significa más de uno. Y sabemos que es Dios el Padre y Dios el Hijo, Jesús. Y entonces cuando le dice, ¿me has visto? ¿Por qué me dices, muéstranos al Padre? Dice, bueno, diciendo, ¿por qué? Porque como ya leímos, es la imagen exacta de su forma. Y después vimos ya lo que mencionábamos en el versículo 10. Dice las obras, y no solo eso, sino no solamente se ve igual que como se veía el Padre, sino las palabras no las habla de sí mismo, sino que el Padre le daba las palabras que él hablara, y él hace las obras. El versículo 11 dice, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pero si no, créanme por las obras mismas. Y eso es lo que acabamos de leer en Hebreos. Que muchos no fueron capaces de entrar por su incredulidad, porque no creyeron esto. ¿Cómo es posible que el Padre esté en ti? ¿Cómo es posible que tú estés en el Padre si tú estás aquí y Él está allá? Pero esto es lo que nosotros tenemos que comprender para de verdad seguir avanzando en nuestra relación con Dios. Porque si no lo entendemos y si no lo creemos, que eso ya no es por evidencia física, sino es por esa evidencia espiritual, es a través del Espíritu Santo. Si no lo creemos,
Vamos a tener una limitante. Si no creemos, no podemos entrar en ese reposo, no podemos entrar en la profundidad de esa relación. Es como ir al lugar santísimo en el templo, cuando nos metemos a profundidad en la palabra de Dios, cuando creemos por las obras que Dios hace, por las cosas que Él testifica, que Él hace en nuestra misma vida, de todas las cosas que Él hace. Y hace muchas cosas por nosotros, muchas cosas en nuestra vida, en pequeños detalles, en grandes detalles, en lo físico, en lo mental, en lo emocional. Dios hace todo eso. Por eso dice, si no, créanme por las mismas obras, porque nadie podía negar que Él había resucitado a Lázaro, porque nadie podía negar que Él había abierto los ojos de los ciegos y hecho andar a los cojos, a los lisiados, a quienes conocían de toda la vida. Nadie podía negar que esas obras testificaban que Él era el Hijo de Dios y que el Padre estaba en Él haciendo las obras a través de ese poder. Por eso decían, ¿verdad? Por eso lo odiaban, porque no podían negar esas obras, los fariseos. Y como Él no se unió a los fariseos, entonces ellos no querían matarlo. Versículo 12. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que cree en mí. De nuevo, la importancia de creer. Creer en mí. También hará las obras que yo hago. Y obras más grandes que estas hará. Porque yo voy al Padre. Y la pregunta ha surgido, ¿cuáles son estas obras más grandes que podemos hacer nosotros que lo que hizo Jesús? Pues sí ha habido testimonio incluso de ello, de lo que hicieron los apóstoles. Que hasta con la sombra de los apóstoles sanaban a las personas. Por lo menos no está escrito si es que eso sucedió con Jesús, pero esa podría ser una de esas obras más grandes, que con la misma sombra sanaran a alguien. Jesús los tocaba, Jesús les decía, pero con la sombra solamente al pasar. Ahí hay un ejemplo, es un ejemplo, pero hay otras cosas. Y lo que está por suceder en la escena mundial y lo que está por suceder con todos nosotros, puede ser que sean obras más grandes también. Y dice, porque yo voy al Padre. Nos dice, cualquier cosa que pidieran en mi nombre, esto haré para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Pero ¿a qué está supeditado? A que nosotros busquemos la voluntad de Dios. A que hagamos lo que dice en Isaías 58. Que no hablemos nuestras propias palabras, que no andemos con busquemos nuestros propios deseos. Si no buscamos nuestros propios deseos, sino los de Dios, entonces lo que pidamos va a ser de acuerdo a su voluntad, se va a llevar a cabo, porque es la voluntad de Dios, no porque nosotros queramos. Por eso dice que cualquier cosa que pidan en mi nombre, esto haré, lo hará Jesús mismo para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Y lo confirma en el versículo 14. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Y en el versículo 15 está bien claro. Si me aman, guarden los mandamientos. A saber, mis mandamientos. Y no excluye el sábado. No excluye el sábado, como dijo aquel evangelista. No lo excluye. El sábado fue lo primero que se creó. Después de crear al hombre fue lo primero que se santificó. Fue la primera ley de cualquier dictaminación de todo. Y el plan es que ese sábado que Dios creó era para morar con el hombre. Ese era el plan. Dios no creó al hombre para dejarlo ahí en el jardín del Edén solo, no. Sino para instruirlo y para estar con él en su sábado. Por eso es tiempo santo, porque pone su presencia en el sábado. Por eso es tan importante el sábado, por eso es tan importante que escuchemos lo que dicen las instrucciones y que lo hagamos, porque esa es la clave para nosotros poder entregar nuestra vida a Dios, para que Él pueda verdaderamente vivir más plenamente en nosotros, seguir el ejemplo de Cristo. Pero hay que empezar con el sábado, hay que empezar a practicar como niños pequeños, empezar a practicar que sábado a sábado que no sean nuestros pensamientos y pelear contra ello, traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como dice Pablo. Eso es lo que tenemos que hacer. Que no estar pensando en nuestras cosas, no hablando de nuestras palabras, de nuestros negocios, de nuestras cosas. Dejar eso no es para el sábado. Si lo hacemos, si creemos y lo hacemos, porque el hacer significa que creemos, entonces Dios nos va a empezar a dar este deleite en Él, este deleite en su palabra y va a transformar nuestra vida. Él va a pelear las batallas por nosotros, pero no debemos hacerlo por conveniencia, debemos hacerlo por amor y por fe. Pero vamos a un ejemplo de alguien que hizo precisamente esto. Vamos a Números 24.
porque aquí es un ejemplo muy interesante. Vamos a leer esta historia, vamos a leer bastante, pero esto es lo más bonito, leer las palabras de Dios en el mismo sábado. ¿Y qué es lo que dice aquí en Números 24? Es la historia de Balaam. Y dice, y Balaam vio, versículo 1, Números 24, y Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel. Porque, bueno, ya en el capítulo 23, sabemos que Balac le pidió a Balaam, le dijo, te voy a pagar, pero necesito que los maldigas, ¿verdad? Quiero que los maldigas. Incluso vamos al 23, donde le dijo todo esto. Porque Balac dijo, ¿verdad? Le dijo que fuera, desde el 22 le dijo que fuera y los maldijeran. En el 23:1 le dice, construyeme aquí, Balaam, 7 altares y prepárame 7 bueyes y 7 carneros. Y estaba haciendo las ofrendas que Dios dice, ¿verdad? Con bueyes y carneros. Y después le dice que los maldiga, pero no sabemos la historia, ¿verdad? Que les dice que los maldiga, pero los seguía bendiciendo. Los seguía bendiciendo. Y después Balac en el versículo 25, aquí en el capítulo 23, Balac le dijo a Balaam, le dijo, no los maldigas en absoluto ni los bendigas en absoluto. Pero Balaam respondió y dijo a Balac diciendo, ¿no te dije diciendo todo lo que el Señor diga, eso debo hacer? Y Balac dijo a Balaam, por favor, ven, te llevaré a tu lugar, tal vez agradará a Dios que los maldigas por mí desde allí. Porque eso pensaban, ¿verdad? Los paganos pensaban que este Dios solamente funciona aquí, o solamente es Dios en esta ciudad o en este país. Y Balac llevó a Balaam a la cima de Peor, que miraba hacia Gesimón. Y Balaam dijo a Balac, edifica aquí 7 altares para mí, prepárame aquí 7 toros y 7 carneros, de nuevo. Y Balac hizo como Balaam había dicho, y ofreció un toro y un carnero en cada altar. Y en Números 24, versículo 1, dice, y Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel. Y no fue, como las otras veces, a buscar encantamientos, sino que puso su cara hacia el lugar desolado. Y Balaam alzó sus ojos y vio a Israel acampado, de acuerdo a sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Balaam. Y tomó su parábola y dijo, Balaam, el hijo de Beor, ha dicho, y el hombre cuyos ojos están abiertos ha dicho. Él ha dicho, él oyó las palabras de Dios, que vio la visión del Todopoderoso cayendo, pero teniendo sus ojos abiertos. Cuán hermosas son tus carpas, oh Jacob, tus tabernáculos, oh Israel. Se extienden como los valles, como jardines junto al costado del río, como árboles de aloe que ha plantado el Señor, como cedros junto a las aguas. Él derramará el agua de sus baldes y su semilla estará en muchas aguas, y su rey será más alto que Agag, y su reino será exaltado. Dios lo sacó de Egipto. Tiene, por así decirlo, la fuerza de un buey. Devorará a las naciones y a sus enemigos y quebrará sus huesos y los traspasará con sus flechas. Se agachó, se echó como un león y como un gran león. ¿Quién lo removerá? Bendito es quien te bendiga y maldito es quien te maldiga. Igual como Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Bendeciré a todos los que te bendijeren y maldeciré a todos los que te maldigan. Y la ira de Balac se encendió contra Balaam y golpeó sus manos. Y Balac le dijo a Balaam, te llamé para maldecir a mis enemigos, y he aquí los has seguido bendiciendo estas 3 veces. Por tanto ahora huye a tu lugar. Pensé elevarte a gran honor, pero he aquí el Señor te ha apartado de honor. Y a veces así pasa, ¿no? Cuando queremos guardar el sábado y dice, no, pues es que te vas a perder esta oportunidad en el torneo o en el trabajo o en cualquier cosa, cualquier evento, ¿no? Porque la mayoría de los eventos así importantes, todo los sábados. Y así pasa. Pero ahora Dios te ha apartado de honor. Y veamos la respuesta de Balaam a Balac en el versículo 12. ¿No hablé también a tus mensajeros a quienes me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo ir más allá de la palabra del Señor, para hacer bien o mal de mi propia mente? Qué gran ejemplo de decir, yo solamente voy a hablar lo que Él me diga. Así. Él era un profeta. Y después dice, lo que dijo el Señor, eso hablaré. Y ahora aquí voy a mi pueblo. Ven, te haré saber lo que este pueblo hará con tu pueblo en los postreros días. Y retomó su parábola y dijo, Balaam, el hijo de Beor, ha dicho, y el hombre cuyos ojos están abiertos ha dicho.
Él ha dicho, él ha dicho, el que oyó las palabras de Dios y supo el conocimiento del Altísimo, que ve la visión del Todopoderoso, cayendo pero teniendo sus ojos abiertos. Lo veré a él, pero no ahora. Lo contemplaré a él, pero no de cerca. Saldrá una estrella de Jacob, y un cetro se levantará de Israel, y aplastará las esquinas de Moab, y destruirá a todos los hijos de tumulto. Y Edom será una posesión, Seir también será una posesión para sus enemigos, e Israel hará valientemente. De Jacob saldrá aquel que se tendrá dominio y destruirá al que permanece de la ciudad. Y esto fue algo muy bonito, pues una profecía acerca de Jesús, ¿verdad? La estrella de Jacob, un cetro de Israel, para reinar como rey de reyes al final. Y todo esto es un ejemplo de alguien que dijo, yo solamente voy a decir lo que Dios me diga. Y así hizo Balaam. Y así sucede, así sucede. Siempre queremos hacer nuestra voluntad, como Balac. Y quieren que otros hagan su voluntad. Y siempre, esto es un ejemplo de fidelidad, de creer y de estar firme en Dios. Es decir, yo solamente lo que Dios me diga, eso es. Y así tiene que ser con todos aquellos que son maestros y profetas que solamente hablan las palabras de Dios. Que no empiecen a decir cosas como que de Éxodo 20 al final de Deuteronomio no es para nosotros, nada de eso es para nosotros. Son mentiras. Son mentiras, porque ¿quién somos nosotros para decir a Dios cuál de sus palabras aplica y cuál ya no es válida? Nosotros no podemos decir eso. Si alguien lo va a anular o alguien va a cambiar algo, tiene que ser Dios y tiene que estar en su palabra. Nosotros no tenemos esa potestad de poder hacer eso. Pero ese es un ejemplo de alguien que solamente hablaba las palabras de Dios, aunque se enojara Balac. Dice, aunque me des la mitad de tu casa, no me importa. No me importa, y así tenemos que ser nosotros también. Vamos a volver a Juan 16, donde estábamos. A Juan 16 y versículo 16. Y esto habíamos leído porque lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo glorificará, dice, porque revelará las cosas que recibe de mí. Y sabemos que es su poder, no es una persona. Y dice un poco más, versículo 16, y no me verán. Y otra vez un poco más, y me verán. Porque voy al Padre. Entonces algunos de sus discípulos se dijeron el uno al otro, ¿qué es esto? Que nos está diciendo un poco más y no me verán, y otra vez y un poco más y me verán porque voy al Padre. Y por tanto dijeron, ¿qué es esto que está diciendo un poco más? No entendemos lo que está diciendo. Entonces Jesús, sabiendo, podía ver sus pensamientos. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Dios le mostraba esto. Sabiendo que ellos deseaban preguntarle, les dijo, ¿por qué están preguntándose entre uno y otro acerca de esto que dije? Un poco más y no me verán, y otra vez un poco más y me verán. Verdaderamente, verdaderamente les digo, ustedes llorarán y lamentarán, pero el mundo se alegrará. Y ustedes estarán afligidos, pero su aflicción será convertida en gozo. Una mujer cuando está dando a luz tiene dolor porque su hora de parto ha llegado. Pero después que da luz al niño no recuerda más la angustia por el gozo de que un niño ha nacido en el mundo. Y esto es lo que estaba sucediendo. Ellos no entendían que él iba a ser crucificado, iba a morir, y después iba a ir al Padre, y después iba a regresar, porque se les apareció cuántos días enseñándolos, ¿verdad? Por 40 días después de su resurrección. Entonces ya se cumplió todo eso en sus vidas. Aparte de que es una profecía dual también a futuro, ¿verdad? Porque vendrá de nuevo. Pero les explica, ¿verdad? Les explica que es como el parto. Asimismo ustedes ciertamente tienen dolor ahora, pero los veré otra vez, y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo, porque no ha habido milagro más grande que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a vida eterna al lado del Padre. No ha habido ningún milagro más grande que ese. Ninguna obra más maravillosa que esa.
que es también la promesa. Él es el primogénito de entre los muertos, el único que ha vivido en la carne y que ahora vive para siempre como ser espiritual, como hijo de Dios. Ninguno. Y ese es el gozo que nosotros tenemos. Por eso dice el versículo 23, en ese día no me preguntarán nada. Verdaderamente, verdaderamente les digo, cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, Él les dará. Hasta este día ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo pueda ser completo. Pero debemos pedir de acuerdo a su voluntad. Por eso es una de las primeras cosas que decimos después de venga tu reino, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Precisamente por eso. Y pedimos a Dios el Padre, ponemos nuestra petición delante de Dios el Padre en nombre de Jesucristo, porque esto es lo que nos dijo, que lo que pidiéramos en su nombre, en el nombre de Jesús, Él lo iba a hacer. Y eso está garantizado. No por nosotros, sino porque es la voluntad del Padre. Vamos 2 capítulos más adelante. Vamos a Juan... No, perdón. Vamos ahora... No, vamos a Juan 16. Juan 16 y versículo 12. Porque nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? ¿Cómo nosotros podemos seguir verdaderamente el ejemplo de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos no hablar nuestras propias palabras y no buscar nuestros propios deseos en el sábado? ¿Cómo podemos hacer esto en el sábado? Comenzando en el sábado, porque esa es la instrucción. Porque ahí comienza, pero sigue a toda nuestra vida. En Juan 16, Cristo lo explica. Aquí en el versículo 12 dice, tengo aún muchas cosas que decirles, pero no son capaces de llevarlas ahora. Ahora, después sí fueron capaces de llevarlas y les dio todo esto. Por eso escribieron todo lo demás del Nuevo Testamento, bajo inspiración divina. Dice, sin embargo, cuando ese haya venido, el Espíritu de la verdad, los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino cualquier cosa que oiga hablará, porque es el poder de Dios, no hay otra persona. Dice, y le revelará las cosas por venir. Ese me glorificará, porque le revelará las cosas que recibe de mí. Es el Espíritu Santo. Y aquí nos dice algo que es muy, muy importante. En versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que ese recibirá de mí y le revelará estas cosas. ¿Por qué? Porque el Padre y Jesús son uno en unidad, en pensamiento, en dominio. Por eso dice todo lo que tiene el Padre es mío. Porque son uno. Porque no hay ninguna clase de egoísmo, ni maldad, ni mala voluntad como Satanás, que sí se rebeló y él quería ser como Dios. Pero es a través del Espíritu Santo como nosotros podemos hacer eso. Solamente a través del Espíritu Santo podemos hacer estas cosas. Tenemos que recibir la instrucción de Dios a través de su palabra y del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu nos abre los ojos, nos concede ver las cosas en su palabra y nos da la facultad de llevar a cabo lo que leemos con fe, creyendo en lo que hemos leído, haciendo lo que hemos creído. Eso es muy importante, porque este es el ejemplo de Cristo, pero comienza con un solo día de los 7 de la semana. Y esto es a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos, a ser uno con Él, a ser uno con Dios el Padre. Podemos leer, no vamos a ir ahorita ahí, pero en el capítulo 17 de Juan toda la oración se refiere a eso, a cómo podemos llegar a ser uno con Dios el Padre y con Jesucristo para siempre. Para siempre. De hecho, esto se define, vamos a Colosenses, en Colosenses 1. Porque Dios va a llenarnos de su Espíritu. Eso es lo que Él quiere, morar plenamente en nosotros. Para eso nos hizo. Para eso nos hizo. Y como seres humanos, llenos de carnalidad, de egoísmo, de egocentrismo, es bien difícil para nosotros entender que nuestro propósito y nuestro potencial es que Dios llene nuestra mente y nuestro corazón. Que seamos no solamente Dios en el sentido de sí, nacer de nuevo, nacer en su familia, ser resucitados y todo, pero no solamente eso. No solamente por fuera, no solamente en el nombre, no solamente en la apariencia, no, sino por dentro, en los pensamientos, en el corazón. Y ese proceso ya lo está llevando a cabo Dios, esa transformación desde ahora.
Que Dios sea todo en todos. Eso es lo que dice en 1 Corintios. Que Dios sea todo en todos. Porque Él dice, yo lleno los cielos y la tierra. Pero nosotros es voluntariamente. Nosotros tenemos que ceder para que Dios viva completamente en nosotros. Completamente. Y como decía, llenos de arrogancia, de egocentrismo, nos suena raro, nos suena imposible y a veces hasta nos suena no muy atractivo, porque mucha gente, bueno, es que ya no voy a vivir mi vida, ya no voy a ser yo, ya va a ser Dios solamente, me hizo solamente para utilizarme. No, no, nos hizo para darnos a conocer sus pensamientos y que nosotros lleguemos a ser como Dios no solamente en lo externo, sino en lo interno. Y que empecemos a ser así desde ahora. Por eso en Colosenses 1, en el versículo 26, dice Pablo hablando acerca del Evangelio y de todo lo que él vino a hacer. Dice, incluso el misterio que ha estado escondido desde los siglos y desde generaciones, pero que ha sido revelado ahora a sus santos. Y ya hablábamos antes de este misterio escondido de los siglos en Dios. Pero este misterio, esta transformación, esta unión, comunión con Dios, ser uno con Dios, que eso es lo que dice en Juan 17, dice desde generaciones, pero que ha sido revelado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuáles son esas riquezas? ¿Puede usted pensar como Dios? Con sabiduría, con inteligencia, con misericordia, con compasión, con amor, con gozo, con justicia, con rectitud. ¿Puede usted pensar así siempre? Yo creo que todavía no, porque ninguno hemos alcanzado esa perfección. Pero estamos en ese camino. Ese es el objetivo, de llegar a pensar así. Esas son esas riquezas de la gloria. Y nos dice este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio entre los gentiles? El cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Eso es. Esa es ese misterio. Que Cristo esté en nosotros, que Él viva en nosotros, que esos pensamientos estén en nosotros, esa manera de pensar, esa manera de ver las cosas, esa manera de entender, esa manera de tratar a los demás. Por eso dice el versículo 28, a quien predicamos, predican a Cristo, la esperanza de gloria. A quien predicamos, Cristo en ustedes, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Cómo es perfecto en Cristo Jesús? Siendo como Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Él se negó a sí mismo al grado que Él no decía nada de sí mismo, sino las palabras del Padre, que Él no hacía nada de sí mismo excepto las obras del Padre. Y lo maravilloso es que en Isaías 58 está esa instrucción en el sábado. Dice, bueno, no vamos a empezar con todos los días porque eso es muy difícil, pero vamos a empezar con un día de los 7. Hagan esto. No hablen sus propias palabras. No hagan sus propios deseos. No hagan sus propios placeres, sino busquen al Señor y busquen cuál es su voluntad y que Él les dé sus palabras, que ustedes se deleiten en el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Precisamente por eso, esa es la instrucción del sábado. Y no se puede legislar, porque esto se trata de amar a Dios. Y el amor no se puede legislar. Por eso no dijo, aquí están las 40 o 50 o 80, 100 leyes como en el Talmud, ¿verdad? Las leyes de, puedes caminar tantos pasos en el sábado, puedes comprar tantas cosas, no debes de comprar, pero puedes cocinar esto, o no puedes hacer lo otro, puedes levantar tanto peso. No, se trata de amor, no se puede legislar. No se puede legislar. La medida en que nos vamos a entregar es en la medida que lo amamos. Eso es la verdadera, y el verdadero amor. Ya lo leímos, Juan 14:15. Si me amáis, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Todos sus mandamientos. Esa es la medida. Pero empieza con el sábado, porque el sábado es esa clave que abre todo lo demás al conocimiento y la mente de Dios. No solamente de su plan, sino en lo individual. De este misterio que está hablando aquí. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Vamos a 1 Corintios 2. Versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios 2.
Porque aquí dice en el versículo 16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Veamos cómo ese es el objetivo. Ahí está. ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Nosotros tenemos que estar conociendo la mente del Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero estamos cada vez desarrollándola más. Estamos cada vez, Él está viviendo más en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Está derramando su espíritu, su amor, su misericordia, sus bendiciones. Eso es lo que Dios quiere, porque nada vale más que la mente de Cristo, nada. Eso es lo que más importa. Precisamente por eso en Proverbios 4 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón o tu mente. Se puede decir cualquiera de las dos, porque están muy ligadas. Guarda tu corazón, guarda tu mente. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Así dice. Precisamente por eso dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Él nos instruirá a nosotros, dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo si seguimos ejemplo, si nos negamos a nosotros mismos como Él se negó, si dejamos de hablar nuestras propias palabras, si dejamos de hacer nuestros propios placeres, si dejamos de hacer esto en el sábado y después se va a conectar a todo lo demás. Y es un misterio. Es un misterio, porque eso es lo que nos preguntamos nosotros como seres humanos. ¿Cómo es que Él va a vivir su vida en mí si yo tengo que hacer mis cosas? ¿Cómo es que Él va a vivir en mí? ¿Cómo es que Él va a hablar sus palabras si yo tengo que decir las cosas que yo tengo que decir con las personas que veo, en los negocios que hago, con mi familia, con mis amigos? Sí, pero entre más estemos llenos de Dios, Dios nos va a dar más sabiduría. Y nuestra personalidad va a florecer, pero con la mente de Dios, con las palabras de Dios, con la voluntad de Dios, en todo. Porque ese es el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo fue una entrega total, total. De dejar de ser Dios glorioso igual a Dios el Padre y bajar y hacerse una célula que ni siquiera podemos ver, a menos que sea con microscopio, porque en eso se convirtió, en una célula pequeña, para ser impregnado en el vientre de María. Una entrega total. Y entregar toda su voluntad, todos sus pensamientos, todas sus palabras al Padre, para que Él hablara y Él hiciera toda su vida. Ese es el ejemplo de nosotros. Y suena imposible de alcanzar, pero si creemos, todo es posible, porque para Dios todo es posible. No hay ningún imposible. Vamos a Efesios 3. Efesios 3, versículo 14. Porque aquí habla Pablo acerca, él lo entendió y trataba de explicarlo de la mejor manera que él podía. Aquí está plasmado, ¿verdad? Y no solamente la manera que él podía, sino la manera que Dios le inspiró, porque estas palabras fueron inspiradas por Dios. Y lo trataba de explicar y lo explicaba, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque también la voluntad de Dios, como dice en Lucas 10, dice, a ustedes les ha sido dado conocer los misterios, pero a ellos no. Entonces, aún esto está escondido. No está todo absolutamente explícito para que nadie tenga duda. Aún así, hay cosas escondidas, pero si escudriñamos la palabra de Dios, Dios nos lo va a revelar. Efesios 3, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, por esta causa yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada, que pueda otorgarles, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Es lo que acabamos de leer en Juan 16. A través de su Santo Espíritu, Él nos va a revelar todo esto, nos va a dar fuerza, porque su Santo Espíritu es la fuerza, el poder de Dios, que seamos fortalecidos en el hombre interior. Y versículo 17, importantísimo, que Cristo pueda morar en sus corazones por fe, a través de creerle de que, aún tan ilógico como suene, de negarnos a nosotros mismos, de que Él nos dé las palabras, de que Él nos dé los pensamientos, Él puede morar en nosotros por fe. La fe es creer, eso es lo que significa. Si le creemos, que Él pueda morar en nosotros por fe. Y eso es lo que Dios quiere. Dice, y que siendo arraigados y cimentados en amor, ustedes puedan ser completamente capaces de comprender
con todos los santos, no solamente una persona, sino con todos los santos, cuál es la anchura y longitud y profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa el conocimiento humano. Pues esa es la verdad. El hombre no lo puede comprender. ¿Cómo voy a dejar de pensar mis pensamientos si soy yo? Pues que Dios te dé sus pensamientos a través de su Santo Espíritu. Piensa en Él, medita en Él, medita en su palabra, pídele en oración. Eso es lo que Dios quiere. Y lo va a hacer. Y nos va a llenar. Nos va a dar a conocer ese amor de Cristo. Nos va a hacernos capaces de comprender todo esto. ¿Cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura? De su amor, de su plan, de lo que Él tiene para nosotros. Al final, el objetivo de este camino de vida es que Dios more 100% en nosotros, como Él moró 100% en Jesús. Y Jesús lo dijo. Él es quien mora en mí. Él está en mí, yo estoy en Él. Ese es el objetivo. El objetivo es que Él nos inspire, que Él hable las palabras por nosotros, que Él nos dé a conocer sus pensamientos. Y eso es lo que Él quiere. Eso es lo que ha prometido. Que seamos llenados con toda la plenitud de Dios, así dice, el cual sobrepasa el conocimiento humano, para que puedan ser llenados con toda la plenitud de Dios. No es un poquito. Bueno, te voy a dar unas palabras aquí para que el sábado tú estés a gusto. No. Te voy a dar algunas palabras para que puedas platicar con los hermanos. Eso es muy poco. ¿Qué significa ser llenados con toda la plenitud de Dios? Significa pensar como Él, actuar como Él, caminar como Él. Eso es lo que significa. Por eso dice ahora a Él, quien es capaz de hacer abundantemente excesivo por encima de todo lo que pedimos o pensamos. Esto nos va a realmente a exceder nuestras expectativas. Ni siquiera nos lo imaginamos lo que es. Estar en ese nivel, en esa dimensión de conexión con Dios, en esa relación con Dios. Eso es lo que Dios quiere. No tenemos idea. Por encima de todo lo que pedimos o pensamos. Dice, según el poder que está obrando en nosotros. Es que está el Espíritu Santo en nosotros. Y es a través de Cristo, dice, a Él sea gloria en la iglesia. A Dios el Padre sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús a lo largo de todas las generaciones, incluso hasta los siglos de eternidad. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Seguir ese ejemplo. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Porque aquí vamos a leer acerca de nuevo del sábado. Pero vemos la intersección de lo que es el sábado con lo que es el ejemplo de Cristo, de lo que Él hizo en toda su vida. Y todo tiene que estar ligado por esa creencia, por la fe y por nuestro propósito. Todo converge en este punto. Todo. Este es el proceso de conversión entero, pero todo tiene que ver con el sábado, con Cristo, con la fe y con esta conversión de nuestra mente y de nuestro corazón. Vamos a Hebreos 4. Vamos a leer, iba a leer desde el versículo 3, pero vamos a leer desde el principio, desde el versículo 1. Donde dice, por tanto, deberíamos temer, porque por ahí empieza. La sabiduría empieza con el temor del Señor. Deberíamos temer, no sea que tal vez, estando abierta una promesa de entrar en su descanso, cualquiera de ustedes pudiera parecer quedarse corto, porque verdaderamente hemos tenido el Evangelio predicado a nosotros, así como ellos también. Pero la predicación de las palabras no les aprovechó porque no estuvo mezclada con fe en aquellos que oyeron, hablando de Israel. Hablando del antiguo pueblo de Israel. Versículo 3, porque nosotros que hemos creído, estamos entrando en el descanso. Como Él ha dicho, así que juré en mi ira, si entran en mi descanso, aunque las obras fueron terminadas desde la fundación del mundo. Dice versículo 4, porque Él habló en un cierto lugar acerca del séptimo día en esta manera. Ahí está el sábado en el Nuevo Testamento. Que nadie le diga que está abolido. El que no guarda el sábado no es una persona convertida y no tiene el Espíritu de Dios y no habla las palabras de Dios. No porque lo diga yo, sino porque la palabra lo dice.
El que no me ama no guarda mis palabras. Y no estamos condenando a nadie. Dios sabe a quién llama y cuándo los llama. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es paciente. Pero el que predique mentiras no está hablando la palabra de Dios. Es mejor que no predique nada. Aquí dice, porque él habló en un cierto lugar acerca del séptimo día de esta manera. Y Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras. Está hablando del sábado. Y otra vez concerniente a esto, si entran en mi descanso. Consecuentemente, versículo 6, ya queda para algunos entrar en él. Y aquellos que habían previamente escuchado el evangelio no entraron por causa de desobediencia. ¿Y por dónde empieza la desobediencia de la mayoría de las personas? Por el sábado. Porque aunque sea por ignorancia, es como si uno no sabe, uno nunca ha estado en una isla remota toda su vida y llega a una ciudad y hay un alto y aprende a manejar, pero se pasa el alto porque no lo conoce. ¿Acaso no va a haber un accidente o una infracción? Si lo para un policía le va a decir, tienes infracción. Sí, pero yo no sabía, yo no sé qué es eso. La ignorancia no exime de la responsabilidad. Así es con todos estos predicadores que supuestamente predican a Dios, pero no predican lo que está escrito y no predican el sábado que está aquí escrito en Hebreos, en el Nuevo Testamento. Y que Jesús lo guardó, era su costumbre. Y los apóstoles también enseñaban en el sábado. El sábado es la puerta, esa es la señal del pueblo de Dios. Nosotros no estamos guardando el sábado para ganarnos nada. No podemos ganarnos la salvación, es un regalo de Dios. Pero aquel quien no enseña el sábado es un falso profeta. Esa es la realidad. Y es mejor que no predique, a que predique mentiras de su propio corazón. Porque no está hablando las palabras de Dios. No está haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice, aquellos que habían previamente escuchado el evangelio no entraron por causa de desobediencia. Porque el sábado comienza con la obediencia. Y después entramos a profundidad de lo que verdaderamente significa. De nuevo, versículo 7. De nuevo, él marca un cierto día, hoy, diciendo David, después de un tiempo tan largo, exactamente como ha sido citado arriba. Hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Y eso es lo que sucede con las personas, sobre todo las personas cristianas, que dicen, yo doy mi corazón al Señor. Pero si no le puedes dar un día de 7, ¿cómo es posible que le des todo tu corazón al Señor? Lo estás dando a tu manera, en tu imaginación. No es posible. Es mejor no decir nada. Es mejor no decir nada. Pero dice, no endurezcan sus corazones. Es ese endurecimiento del corazón no querer guardar lo que dice la Biblia. Y todavía menos, obviamente le cambiaron, la mayoría de las versiones le cambiaron a día de reposo. Pero no, la traducción del original hebreo al español es sábado. Shabbat, sábado. Esa es la traducción. No es día de reposo para que se malinterprete, o como los católicos que pusieron el domingo. No, es sábado. Y no hay pierde porque es el mismo nombre del día. No hay dos nombres. En inglés sí hay dos nombres. Por ejemplo, Saturday y Sabbath son dos cosas diferentes. Pero en español no hay dos nombres. El sábado es sábado. Y sabemos qué día es el último día de la semana. Pero esto es de no endurecer nuestros corazones. Y a nosotros todavía tenemos mucha más responsabilidad, mucha más, de no hablar nuestras propias palabras, de no buscar nuestros propios deseos, de no hacer nuestra voluntad, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos, que hablemos sus palabras. Dice, porque si Josué les hubiera dado descanso, él no habría hablado mucho tiempo después de otro día. No estaba hablando de la tierra prometida. Dice, queda por tanto guardar el sábado para el pueblo de Dios. Esto está clarísimo. Y muchas versiones le cambian. Pero está clarísimo aquí. Guardar el sábado para el pueblo de Dios. Versículo 10. Porque aquel que ha entrado en su descanso también ha cesado de sus obras. Justo como Dios lo hizo de sus propias obras. ¿Cuándo? En el séptimo día de la creación. Que nadie venga y les diga mentiras que eso es de los judíos. Eso no es cierto.
Cuando el sábado fue creado, no existía ni Judá, ni Abraham, ni nadie. Solamente Adán y Eva, cuando el sábado fue santificado. Nadie. Y luego dicen que fue de los judíos. No, no, desde mucho antes. Eso ya estaba establecido. Es más, incluso, si quieren decir de los judíos, en Éxodo 20, se les dio a todo el pueblo de Israel, no solamente a la tribu de Judá, que son los judíos. O sea que aún en eso se ve que es mentira, es engaño. Es una falsedad. Es una falsedad. Por eso queda guardar el sábado, pero nosotros tenemos que hacer lo que dice Dios en el sábado, como dice en Isaías 58, por amor, porque no se puede legislar el amor. Por eso dice en el versículo 11, por tanto deberíamos ser diligentes para entrar en este descanso. ¿Cómo debemos ser diligentes? Guardando el sábado de la manera que Dios dice que lo guardemos, porque ese es el ejemplo de Cristo concentrado en un día, para que aprendamos a hacerlo en un día y que de ahí siga fluyendo al resto de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, en todo lo que hacemos. Pero empieza con ese ejemplo. Empieza con una pequeñita parte. Empieza con sacrificio. Porque tenemos que sacrificar nuestras propias ideas. Si vamos a hablar las palabras de Dios, tenemos que dejar nuestras palabras de lado. Tenemos que dejar nuestras ideas de lado, nuestras cosas, para hacer la voluntad de Dios. Por eso deberíamos ser diligentes para entrar en ese descanso. No sea que cualquiera caiga tras el mismo ejemplo de desobediencia. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que nosotros hagamos lo que Él nos instruyó en el sábado. Porque como ya leíamos la vez pasada en Isaías 55, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Pero la realidad es que Dios quiere que sus pensamientos sean nuestros. Esa es la realidad. Esa es la promesa. Que tengamos la mente de Cristo, que vivamos cada día más, un poquitito más, como Cristo. Con sabiduría, con inteligencia, con amor, con compasión. Así quiere que vivamos. Dios quiere darnos sus pensamientos. Vamos a la última escritura del día de hoy, vamos a Proverbios. Proverbios 1. Porque esa es una promesa. Esa es una promesa. Y esta es una advertencia a todos. Pero esto es lo que Dios quiere. Dios quiere darnos a conocer sus pensamientos. Él quiere llenarnos, pero es en la medida en que nosotros nos despojemos de nosotros mismos. Esa es la única manera. Precisamente por eso esas instrucciones son tan profundas del sábado. Y precisamente por eso encajan perfectamente con el ejemplo de Cristo. De que Él no dijo nada por sí mismo, no hizo nada por sí mismo, sino las palabras del Padre. Que Él vino a hacer la voluntad del Padre completa y totalmente, y Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y en la medida que nosotros hagamos lo mismo, Dios también nos va a llenar cada vez más de su Espíritu. Proverbios 1, versículo 22, esta advertencia dice, la sabiduría, ¿verdad? Hablando, dice en el versículo 20, ¿por cuánto tiempo amarán simplicidad simples? ¿Y los escarnecedores se deleitarán en su desprecio? ¿Y los tontos odiarán conocimiento? Vuélvanse a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu a ustedes. Está hablando Dios, que nos va a dar su espíritu. Dice, les haré conocer mis palabras. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere derramar su espíritu sobre nosotros y darnos a conocer sus palabras. Pero vamos nosotros en fe a obedecer lo que dice acerca del sábado para seguir ese ejemplo de Cristo. Ahí queda la pregunta para cada uno de nosotros en lo interior, para que Dios nos vaya purificando, nos vaya limpiando, y conforme vayamos obedeciendo, Él vaya morando cada vez más plenamente en nosotros.